Hay una hora de solas en que mi corazón del mundo se aleja en secreta oración. Rendiré mi corazón en secreta oración. Ganaré por ese don con el cielo comunión, la senda que nos llevará a celestial mansión. Tan solo se encuentra por secreta oración. Rendiré mi corazón en secreta oración. Ganaré por ese don con el cielo comunión. Al navegar por ese mar de desesperación, mi alma se consuela en secreta oración. Rendiré mi corazón en secreta oración. Ganaré por ese don con el cielo comunión. Y cuando tenga que andar por entre tentación, a mi Señor elevaré secreta oración. Rendiré mi corazón en secreta oración. Ganaré por ese don con el cielo comunión. Hola, hola. Feliz día. Dios les bendiga. Aquí seguimos, como dice la Escritura, con la iglesia que está en tu casa. Y del Señor Jesucristo son estas palabras: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, mucho menos una pandemia como la denominada coronavirus. Realmente debemos dar muchas gracias a Dios por una iglesia como la Iglesia Bautista Central de Caracas, por cada miembro en particular y por todos aquellos que conforman la comunidad de fe de dicha congregación. Debemos alabar enormemente al Señor por la unidad en armonía, por la fe que nos dio nuestro Señor y también por la esperanza que abrigamos en Cristo Jesús. En esta ocasión vamos a compartir un tema. El mensaje lleva por título Prisioneros de Esperanza. Y el texto bíblico lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículos del 23 al
34. Literalmente dice de la siguiente manera: después de haberles azotado mucho, una referencia a Pedro y a Silas, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Cuánto ensalza la gracia de Dios este capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles. No solamente el efecto más maravilloso de la conversión del carcelero, sino una serie de detalles con que Lucas, el escritor, describe y resalta los acontecimientos de aquella noche gloriosa para todos los que allí estaban. Cuando revisamos el relato, nos percatamos de ciertos detalles: el terremoto, las puertas de la cárcel abiertas, los signos y las oraciones a medianoche, las cadenas de todos los presos se soltaron, el bautismo de toda la familia del carcelero, una comida y un festejo en casa del mismo carcelero con Pablo y Silas, pero con anterioridad el carcelero había empuñado su espada para matarse. ¿Cuántos detalles? La verdad que nos faltaría tiempo para contar y escudriñar, meditar sobre este capítulo y detalles tan particulares como los mencionados. Bueno, toda una serie de detalles para escribir casi otro hecho de los apóstoles. Sin embargo, nos quedamos en esta ocasión con 3 hechos. El primero de ellos tiene que ver con el apóstol Pablo y su discípulo Silas. Vemos que llegaron a ser
prisioneros de esperanza para el carcelero, los presos y la familia del carcelero. Prisioneros de esperanza para toda esta gente. El apóstol Pablo y Silas realmente habían sido objeto de una gran injusticia, y no solamente con esto, fueron encarcelados. Pero eso nunca quebró la fe de estos siervos del Señor. Fíjese que en el relato se nos dice que cantaban himnos, no cualquier canción. A veces me pregunto si mucha de nuestra gente, y aún muchos de nuestra congregación, saben y conocen más de canciones seculares que de himnos espirituales. Y aún a veces me pregunto si abundan más los CD o cualquier cinta de canciones mundanas, pero hay la ausencia de un cancionero o de un himnario evangélico. El hecho resaltante en este relato es que el apóstol Pablo y su discípulo Silas, injustamente encarceleros, se nos dicen que ellos cantaban himnos y oraban a Dios en circunstancias tan críticas y dolorosas, y todo esto a medianoche. Esto era más de lo que uno se podía o nos podemos imaginar. El gozo de Pablo y de Silas era totalmente independiente de las circunstancias terrenales. Lo que estaba aconteciendo con ellos, realmente no mitigó de ninguna manera su confianza y su gozo y su alabanza al Señor. ¿Qué es el coronavirus o el COVID-19 comparado a esta experiencia del apóstol Pablo y de Silas? El alma y el espíritu del cristiano siempre deben cantar y orar a Dios independientemente de las circunstancias que nos puedan rodear. Ciertamente la fuente de todo canto espiritual solamente proviene del Señor. Los himnos y las oraciones cristianas producen terremotos de esperanza. Esto es lo que sucedió. Hasta la tierra se conmovió y los cimientos de la cárcel se rindieron ante las alabanzas y las oraciones de estos siervos del Señor. Grandes lecciones podemos sacar de Pablo y de Silas. El segundo detalle es en cuanto
a el carcelero. Y observamos en el relato que dicho hombre se convirtió al Señor Jesucristo. Esta conversión prueba que solamente Cristo es capaz de transformar los corazones más duros y rebeldes de la humanidad. Miren que este carcelero era rudo, cruel, despiadado. Sin embargo, el Señor Jesucristo lo transformó, quitando su corazón de piedra y poniendo un corazón sensible y de carne. Verdaderamente este hombre merecía irse al infierno. Sin embargo, el Señor se lo llevó al cielo. A las únicas personas que se les dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, es a una persona como usted y como quien le habla en estos momentos. Solamente a personas que creen en el Señor Jesucristo y serás salvo se refiere a personas pecadores como quien le habla, y con mucho respeto también a usted. No hay justo ni a uno. Todos hemos pecado. Entiendo, no pecados de la magnitud de este carcelero, pero todos le hemos fallado a Dios y somos merecedores de la condenación. No obstante, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Note la predicación de Pablo. Cree en el Señor Jesucristo, no en una religión, no en un credo en particular. Cree en el único en el cual podemos encontrar salvación y vida eterna. Por la gracia de Dios, yo soy salvo. Por la gracia de Dios, muchos de ustedes son salvos. Por la gracia de Dios, alguno que me escucha en esta hora puede ser salvo. Simplemente con creer que Jesucristo es su Señor y es su Salvador. Alguien dijo muy acertadamente que no hay pecado que Dios no pueda perdonar, ni pecador que no necesite de Dios. En cierta ocasión, un personaje se acercó a la casa de Martín Lutero. Tocó la puerta y preguntó si allí vivía Martín Lutero. Lutero abre la puerta y le responde: no, aquí ya no vive Martín Lutero. Él murió. El que ahora vive es Cristo Jesús. Si alguien le ruega a Dios que cambie el mundo, lo primero que tiene que hacer es pedirle que cambie su vida.
El mundo comienza a cambiar cuando cambia el carcelero, cuando cambia un estilo de religión que no le agrada a Dios, cuando cambia las supersticiones por la fe en Jesucristo. Esto fue exactamente lo que pasó con el carcelero de Filipos. Cuando él se convirtió a Cristo, fíjese que hasta su casa cambió. Parece muy simple, ¿cierto? Pero realmente lo es. Es simple y sencillo. No se nos pide otra cosa que creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cuando uno confía en el Señor, realmente se obtiene la bendición de un hogar influenciado por la presencia de Dios. Y hay que recalcarlo una vez más. La salvación es para todas las personas. En tercer y último lugar, otro detalle relacionado con la cárcel de Filipos es la promesa de salvación para la familia. El apóstol Pablo le predicó al carcelero diciendo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y otra versión bíblica dice, la traducción viviente, dice lo siguiente: cree en el Señor Jesús y tú y tu familia se salvarán. La Biblia también nos enseña que cuando el apóstol Pedro entró en casa de Cornelio, el centurión, y luego se presentó ante un concilio que estaba en Jerusalén, él les notifica acerca de la conversión de este oficial del ejército romano y, entre otras cosas, le dice que no solamente Cornelio había sido salvo, sino que tanto él como su familia lo fueron. Usted puede ver esto en Hechos, capítulo 11 y 12 del mismo libro de los Hechos. También hoy, muchos miembros de una familia se convierten a Cristo por el testimonio del cabeza del hogar. Un padre o una madre, un cónyuge que toma en serio la unidad familiar. La casa puede ser salvada por el Señor Jesucristo. La fe del carcelero no salvó a todos, porque cada uno debió haber aceptado a Cristo como su Salvador. Pero no cabe duda que un buen testimonio puede hacer o llevar al resto de la familia a aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, tal como ocurrió con el carcelero de Filipos. Cuando un hombre o una mujer abre su corazón a Dios, su hogar también se abre.
Dios está allí presente. Y Él hace su obra a través de su Espíritu, de la Escritura, y en estos casos muy particulares, a través del testimonio y el buen ejemplo del que creyó en Cristo. Los hijos no pueden salvarse simplemente porque sus padres lo son. Ni tampoco se deben bautizar niños que no han creído en Cristo, ni aun niños que no tienen o la madurez o el discernimiento acerca de lo que es Jesucristo para sus vidas. La promesa de salvación es para toda la casa que cree en el Señor Jesucristo. Y lo hemos dicho, y esta frase no es propiedad de quien le habla ni de algún predicador, yo creo, en particular. Pero muy sabiamente hemos oído y lo hemos dicho, que Dios no tiene nietos. Dios solamente tiene hijos por la fe en el Señor Jesucristo. Un hogar feliz es aquel donde los seres queridos tienen a Cristo en su corazón. La intimidad del hogar comienza siempre con el Señor. El ideal de la vida matrimonial debe ser que marido y mujer comiencen juntos en una misma fe, en un mismo Señor y Salvador de todos los que en Él creen. Solo se puede compartir privilegios y responsabilidades cuando no dos, sino tres andan en unidad dentro de la misma casa. La gran crisis por la que atraviesan muchos hogares en la actualidad se debe principalmente a la ausencia del Señor en sus propias casas. Dios les bendiga. Esta es la reflexión, es la reflexión que sentí compartir con ustedes en esta hora, basado en el tema prisioneros de esperanza. Así lo fueron Pablo y Silas, presos allí para llevar esperanza y dirigirles a aquel que puede darles salvación y vida eterna. Hermano creyente, estimado, querido miembro de la Iglesia Bautista Central de Caracas, sea usted ahora y siempre prisionero de esperanza para aquellos que no tienen a Cristo Jesús. Oremos. Dios y Padre de amor y de toda bendición celestial y terrenal, derrama, buen Dios, una porción extra de tu bondad en cada corazón, de tal manera que, como el carcelero de Filipos,
disfruten o disfrutemos de vidas y familias unidas por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Despierta en cada corazón la llama de la salvación, de la devoción y del júbilo por haber creído en Cristo. Es en su nombre que oramos y te lo pedimos. Amén. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús. ¿Quién murió? Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús. ¿Quién murió? Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder